bueno. 8:44 en el país. Bueno, hacemos un intento más con la charla con Fernanda. Mientras tanto, ya que Dale. estamos hablando de cuestiones de salud, repasamos Hola. los datos. Ahí está, ahí sí la tenemos. Hola. Ahora sí nos escucha, Ahí está. Fer. Ahí está. Hola, mil disculpas. ¿Cómo están? Cambié de auriculares. Me parece muy bien, Fer. Con ganas de escucharte y conocer un poco más respecto a un caso tan especial de 1.500 personas en el mundo y solo 15 en la Argentina. Contanos primero de qué se trata. Sí, es así. Bueno, el SINGAP1 es una mutación genética que se produce en el momento de la concepción. En Argentina son 15 pacientes, muy poquitos, y en el mundo 1.400. Sabemos que es una enfermedad que está subdiagnosticada, por lo tanto sabemos que hay muchos más pacientes que tienen esta enfermedad, sin embargo es difícil llegar a ese diagnóstico tan deseado que todas las familias nos gusta alcanzar, pero bueno, a veces ese camino es más largo de lo que esperamos. Es una enfermedad que se diagnostica a través de un exoma, que es un estudio genético, es un estudio bien sencillo porque es solo una extracción de sangre. Pero el mayor inconveniente que tiene diagnosticarlo es que, bueno, a veces es difícil la aprobación de este estudio médico por las obras sociales, porque Claro. es un estudio que es costoso, pero actualmente en Argentina se hace tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y Así que es una buena noticia. empecemos de cero, Fer. Sí. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Porque uno, a veces síntomas similares a otras enfermedades, me imagino que también al ser tan pocos pacientes en la Argentina, no todo profesional ha leído justamente o recuerda eso que le enseñaron en la universidad respecto a esa problemática. Es así. Bueno, tiene, digamos, muchas características la enfermedad y no a todos los pacientes con las mismas, digamos. Pero bueno, principalmente o están atravesados todos los pacientes por una discapacidad intelectual. La mayoría de los pacientes presenta epilepsia en los primeros años de vida. Generalmente a partir de los 2 años comienzan con ausencias, que son un tipo de epilepsia. Tienen dificultad en el habla, muchos de los pacientes, algunos temas motrices para caminar, por ejemplo es el caso de mi hijo Francisco, que tiene más dificultad para caminar y con el tema motriz. Y algunos de los pacientes también tienen dificultad para conciliar el sueño, ¿sí? Pero básicamente es la discapacidad intelectual y el tema de la epilepsia. Recién comentábamos, según el parte de ustedes, que es posible que exista una cura, se necesita la investigación, por eso también es importante visibilizarlo. En este caso, ¿ustedes creen que la cura se podría dar en los primeros años de vida? Mientras antes se detecte el diagnóstico, ¿mejor se puede elaborar en torno a la mejora? Mira, actualmente el SINGAP1 es una enfermedad que no tiene ni cura ni tratamiento, ninguna de las dos. Lo que sí es muy bueno es que antes se detecte la enfermedad. Hay muchas cosas que se pueden ir trabajando en el camino. Por ejemplo, en el caso de mi hijo lo diagnosticamos a los 6 años, que es relativamente temprano, porque tenemos diagnósticos a los 20 años dentro de la fundación, pero obviamente que si vos diagnosticás a un niño bien temprano, no sé, a los 2 años, por ejemplo, ya se pueden ir trabajando en las terapias con todas estas características que tiene la enfermedad, y es obviamente mucho mejor. O sea que lo que esperamos con la fundación es poder llegar a más familias y poder lograr los diagnósticos lo antes posible. Eso siempre ayuda. ¿Es difícil de detectar por el estudio porque se pueden confundir o malinterpretar los síntomas también? No, es difícil de llegar al diagnóstico porque los estudios genéticos, bueno, no toda la comunidad médica, digamos, envía a estudios genéticos. Además, cuando te envían ese estudio genético es difícil las aprobaciones en las obras sociales, entonces es difícil llegar ahí. Y como padres suele pasar porque, bueno, obviamente no sabes, que te quedás con los diagnósticos que te dan, que a veces son diagnósticos preliminares. Por ejemplo, en el caso de mi hijo nos habían dado que era el diagnóstico era una encefalopatía epiléptica, y bueno, y nos quedamos con eso, pero sentíamos que había algo más, ¿sí? Y bueno, tuvimos ese diagnóstico a los 2 años de Fran, pero a los 6 logramos el estudio genético.
Más que nada por eso, porque es difícil llegar a ese estudio genético. Y con me imagino el contacto que están teniendo con pacientes, familiares de pacientes de diferentes lugares del mundo. ¿Cómo funciona en otros lugares la cuestión de la cobertura de salud, el rol del Estado? Me parece que eso es clave, más allá de que no haya un tratamiento, no haya una cura, por supuesto, como lo manifestabas, pero ¿cómo funciona en el resto del mundo? Bueno, puede ser que haya, digamos, otras organizaciones en otros países que funcione el diagnóstico un poco más rápido. De todas maneras, como les conté, son 1.400 pacientes en el mundo, o sea que igual somos muy poquitos. Sí es verdad que tenemos otros países vecinos, por ejemplo Brasil, Chile, que tienen diagnósticos. Estados Unidos tiene muchísimos más, por supuesto, pero la verdad que lo lindo de trabajar en conjunto, porque tenemos la suerte de poder trabajar con los equipos o los grupos de SYNGAP de otros países, es que nos vamos acompañando, vamos trabajando en conjunto proyectos, tal vez proyectos de investigación clínica que hay y bastantes por suerte, así que eso es algo súper alentador que tiene la enfermedad, que si bien ahora no tenemos un tratamiento, una cura, muchos de los pacientes de nuestros grupos están participando en investigaciones clínicas y bueno, somos optimistas de que al corto o mediano plazo podamos tener algún tratamiento para nuestros familiares o hijos. El primer caso en la Argentina se detectó en 2016 y también el primer caso para Latinoamérica. ¿Sentís que desde esa época a la actualidad los profesionales también lograron conocer más al respecto para poder colaborar? Yo creo que sí. Desde ese momento que fue el diagnóstico de Charo hasta ahora se ha avanzado un montón, pero igual falta muchísimo. Pensá que al haber 15 pacientes en Argentina, los 15 tienen 15 neurólogos diferentes, entonces la especialización va siendo muy lenta y eso es lo que estamos trabajando como uno de los focos fundamentales de la fundación, es traer a la comunidad médica a que sepa de SYNGAP para que nos ayude con los diagnósticos, porque es clave que ellos, nuestros médicos, sepan del SYNGAP 1 para poder diagnosticarlo. ¿Qué costo puede llegar a tener una persona que asiste, en el caso de Francisco o cualquier otro paciente, en estas circunstancias? ¿Y qué tipo de cobertura tiene, más allá de los estudios? La cobertura de asistencia, ¿hoy la están teniendo por parte de obras sociales o cómo funciona en ese sentido? Bueno, Fran tiene obra social, pero tenemos el certificado de discapacidad. Creo que, si mal no recuerdo, lo sacamos a los 3 años de Fran o a los 2 años, y entonces todas las terapias que Fran tiene todos los días, que son muchas y es como el lado B de la enfermedad, las se cubren por tener certificado de discapacidad, pero bueno, es mucho el trabajo, son muchas las terapias que hablo de Fran porque es mi hijo, pero sé que toda la familia sucede lo mismo, son muchas las terapias y es mucha la carga horaria que tienen nuestros chicos. ¿Y cómo es la inserción de él en el día a día, en su etapa escolar, por ejemplo, en una reunión familiar? ¿Cuáles son los cuidados o a qué tienen que estar atentos también ustedes y por ejemplo, docentes o mismos compañeros de colegio? Bueno, en el caso de Fran, hace algunos años hicimos cambio de modalidad tradicional y nos movimos a una escuela especial, así que Fran está en una escuela especial que tiene un grupo de 8 compañeros, así que es reducido el grupo y eso lo ha ayudado un montón porque cuando concurría a una escuela de 30 chicos era difícil para él. La verdad que a nivel colegio súper bien, tiene sus amigos, pero bueno, por lo menos en el caso de Fran, obviamente que todos son tal vez un poquito distintos, pero en el caso de Fran le cuesta más sociabilizar o estar en un grupo de chicos, o si hay mucho ruido se tapa los oídos, lo abruma el ruido o algún grito sobresaltado así inesperado, digamos, para él.
pero bueno, sí, por supuesto que tiene sus momentos de juego con sus primos, con su hermano, y los disfruta y se muere de risa y le encanta, no sé, jugar con pelotas y jugar a la escondida, pero en el tema de él lo que más estamos todos muy pendientes es por el tema motriz. Él ahora está caminando solo, pero bueno, hay que estarlo mirando y hay que estar con cuidado porque es su parte más inestable. Claro. ¿Cómo se los puede contactar? ¿O cómo se puede conocer un poco más respecto al rol de la fundación y también de la enfermedad? Sí, bueno, estamos en el mes del SINGAP 1, junio es el mes del SINGAP 1, así que estamos haciendo una campaña de difusión grande, y nos pueden contactar a través de nuestra página web, singap1.com.ar, o a nuestro Instagram, nos pueden mandar un mensaje directo y estamos ahí contestando, que es @singap1.argentina. Fer, gracias por este tiempo y nos ayudas con esta charla a conocer un poco más de una situación que viven 15 personas en la Argentina, 15 familias en la Argentina, 1.400 en el mundo, y justamente en este mes ayudar en nuestra parte de la difusión. Gracias por atendernos. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Hasta Muchas luego. gracias. Estábamos charlando con Fernanda, que es una representante, es vicepresidenta de esta fundación, 1.400 personas en el mundo. Claro, a veces decíamos de lo difícil cuando charlábamos alguna vez con un profesional sobre el dengue, y decía, no, difícil lo de la vacuna del dengue, esto fue una charla hace varios años atrás, porque no afecta a muchas personas o afecta a personas en países tercermundistas o provincias inclusive muy alejadas de las grandes urbes. Nos imaginamos que también es muy difícil tratamiento. Se recién desde el 2016 en la Argentina, tratamientos, cura, trabajos se van a ir viendo con el correr de los años, no me cabe en duda. Y lo primero es justamente difundir de qué se trata para que hasta algún profesional diga, a ver, voy a ver si me meto un poco más de lleno en esta cuestión, y por allí surgen algunas respuestas que necesitan los pacientes y los familiares fundamentalmente. 8:56 en la Argentina, la mañana de CNN Salta en la 94.7.